Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Mínimo Necesario. El día de hoy, contento, la verdad, de poder seguir con este proyecto en donde te podemos explicar lo mínimo que debes de saber sobre temas muy concretos, muy importantes. Y el de hoy, pues, muy al grano, la verdad, viene una recesión económica. ¿Qué podemos hacer? Ese es el tema. ¿Viviremos una recesión económica? ¿Qué hacemos? El día de hoy me acompaña, como siempre, aquí en el estudio, el buen Julián León. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aquí listos para platicar un poco y debatir. Y hoy con nuestro primer invitado especial internacional desde la ciudad de Barcelona, Rodrigo Huesca. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Benja? Muchas gracias por la invitación. Hola, Julián. Hola. Bienvenido, Rui. Pues Rui es amigo de aquí y además es también licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Estuvimos por allá juntos estudiando y actualmente tiene también su maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Pompeu Fabra y creo que también tiene es un programa conjunto con la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Así es. Es un programa de Hopkins y la Pompeu Fabra. Pues además de eso, pues hemos tenido algunas experiencias por allá por el sudeste asiático. No vamos a entrar en detalles, nada, digamos que hemos tenido algo de recorrido de sociedades, ¿no? Y el día de hoy vamos a explorar una parte distinta que es tratar de ver qué va a pasar económicamente, ¿no? Procuremos que la de hoy sea un poco más intelectual. Pues bueno, ¿qué está pasando? Ya lo hemos visto en medios, lo hemos visto en muchos lugares, se avecina una recesión económica en México, ¿no? Y los pronósticos no son nada agradables. Julián y yo habíamos platicado anteriormente de esto en un podcast anterior. Si no lo han escuchado, ahí pueden ver como las condiciones económicas con más detalle. Hoy no vamos a entrar tanto en eso, pero básicamente el pronóstico es uno que nunca se había visto, ¿no? O sea, puede ser la peor crisis económica que vivamos como personas en lo que llevamos de vida, ¿no? 9% caída del PIB, estimada, 8%, depende del pronóstico. El del gobierno es más optimista, obviamente. Creo que andan estimando un 4% de caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Bueno, a grandes rasgos, va a haber desempleo, va a haber empresas que van a quebrar, va a haber personas que van a perder gran parte de su patrimonio, lamentablemente, y a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, pues nos esperan retos importantes por delante. El día de hoy vamos a tratar de ver, pues, qué podría hacer el gobierno al respecto, ¿no? Y qué tendríamos que esperar. Julián, me decías antes de empezar el programa que me habías de alguna manera ganado ahí con el pronóstico, ¿no? Yo decía que no iba a estar tan mal, tú dijiste que sí, pero ahora resulta que ninguno de los dos teníamos tanta razón porque en realidad va a estar peor, ¿no? De lo que estimábamos. Nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo que fue hace como un mes y medio, un mes que grabamos aquel podcast y apenas, ¿no? Empezaban a comentar los especialistas, ¿no? Los economistas de qué es lo que podría suceder, y hoy, mes y medio después, hemos visto tan solo los datos de Estados Unidos, que es devastador, ¿no? Justo la primera plana hoy del New York Times, ¿no? Muestra gráficamente cómo está la situación, y bueno, desafortunadamente estamos en esa situación, pero vamos platicando qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ok, pues va. Entonces empiezo contigo, Rui, esta primera pregunta que es, a ver, hemos visto crisis económicas ya en diversas ocasiones, ¿no? En solamente los últimos 20 años, pues 30 años, perdón, vimos la crisis en México en el 94, en el sudeste asiático en 1990 también hubo una recesión importante, Argentina 2002. Sí. ¿Qué hace distinta esta?
Pues mira, Benja, justo como dices, creo que nos estamos quedando cortos y antes de responderte me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a que si tienen oportunidad chequen un informe que sacó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a mediados del mes pasado, donde señala que esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial para el mercado laboral. O sea, de entrada ya estamos en algo que nunca habíamos visto, pero justo como comentas, esta crisis tiene características muy particulares y para eso, perdónenme un minutito que me eche de choro, pero el tema es que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, se habrán presentado quizás unas 5 o 6 crisis importantes bancarias, unas 5 o 6 crisis en el mundo especulativo, en la economía especulativa. Ajá. Pero a partir de los 70 hasta 2008 se registraron 117 crisis sistémicas que fueron de la misma índole. Fueron del ámbito de la economía especulativa o de la economía financiera. Sin embargo, ahorita estamos en una situación muy particular porque nos referimos a una crisis que tiene que ver con la economía real, con la economía productiva. Yo he escuchado esta analogía en muchísimos lugares ahorita y es que parece simple y sencillamente como si le hubieran apagado el switch a la economía, como que todo se detuvo de golpe, ¿no? ¿Y por qué es importante notar esta diferencia? Porque en todas las crisis que nos han tocado vivir, en mayor o menor medida, ha habido una carga importante del sector financiero que ha tenido que ver con la venta de activos basura, la venta de instrumentos financieros de muy poco valor, disfrazados como si fueran lo que necesitábamos. Pero ahora estamos hablando de lo que se está perdiendo son los bienes y servicios, el trabajo de las personas. Entonces, nada más, antes de explayarme más, creo que esa es una gran diferencia que vale la pena apuntar. Primera diferencia sustancial, aparte que viene mucho a colación con el libro en el que me basé para hablar de las soluciones, ¿no? Que aquí se los muestro, ¿no? Que es este libro de Paul Krugman, ¿no? Premio Nobel de Economía, que habla justamente de este fenómeno, ¿no? El retorno de la economía de depresión, ¿no? En inglés, The Return of Depression Economics, que es básicamente eso, ¿no? Hubo una especie de optimismo a inicios del siglo XX, del siglo XXI, en el que se creía que se habían acabado las grandes depresiones, ¿no? 2008 fue la gran sorpresa, pero como dices, pues es una crisis del sector especulativo, financiero, bancario, y esta no, esta es de la economía real, ¿no? Del trabajo de la gente, las empresas. Hay otro factor clave, ¿no, Julián? Que es el de el COVID mismo, ¿no? El mismo hecho de que hay una pandemia que inhabilita el libre tránsito de las personas, que cambia las dinámicas laborales. ¿Cómo ves este fenómeno relacionado con la parte económica? Definitivamente, ahora cuando, digamos, entre comillas, salgamos, ¿no? O regresemos a las actividades normales, que igual normal ya no existe, como se ha venido escuchando, pues definitivamente no, va a cambiar la dinámica de las oficinas, va a cambiar la dinámica de las escuelas y cómo preparamos a las personas que vienen a fortalecer la economía, ¿no? Hay muchos detalles que aún desconocemos, que aún justo como dices, por la cuestión médica, pues no tenemos idea realmente de cómo se van a traducir en el día a día, ¿no? Tan solo, insisto, en la parte de las escuelas, ¿no? ¿Cómo vamos a preparar a las personas que van a ir entrando a la economía, ¿no? Vamos a retrasar su educación, digo, está la posibilidad esta de educación a distancia, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, siento que hay muchos elementos aún desconocidos que también van a alentar el proceso de recuperación. Claro. Benja, ahí nada más me gustaría partir de algo que está diciendo Julián, que es interesantísimo, porque tenemos la fortuna en este momento de que estamos en diferentes lugares del mundo. Ustedes están ahorita en Tijuana, yo estoy en Barcelona, y estamos viviendo diferentes partes de un proceso global, ¿no? Entonces, yo justo este fin de semana empecé a experimentar poder regresar a la normalidad, que justo como dice Julián, no tiene nada de normal. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de salir 2 veces al día, podemos salir a caminar de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 de la noche a 11, y el tema es que al ser una crisis no exclusivamente económica, sino sanitaria, social, etcétera, lo que se percibe es como una paranoia colectiva que hace que no estés seguro si prefieres salir o quedarte en tu casa. Eso hablando única y exclusivamente del ocio y de la recreación.
Pero llevado al tema laboral, implica muchísimas cosas que van a ser costos para las empresas, costos operativos, costos humanos, que definitivamente van a influir en cómo pueden operar no solo las grandes empresas, sino también las pequeñas, medianas, etcétera. Sin duda, y bien interesante eso, ¿no? Justo porque España, ¿no? De alguna manera, pues sí tiene una capacidad de gobierno, creo, mucho más grande que la que tiene el gobierno mexicano, ¿no? ¿No? Eso creo que lo podríamos discutir en otro podcast, pero digo, sí tiene un sistema sanitario mucho, mucho más robusto y mucho más consolidado. De hecho, de lo que se enorgullecen mucho aquí los españoles es que podrán tener 10,000 problemas, porque los tienen también, pero su sistema de salud es considerado de los 3 mejores del mundo y tienen, la verdad, una cobertura y un servicio impresionante. Ok. Y aún así colapsó y aún así todo el mundo está asustadísimo. Aún así colapsó. Bueno, paso a lo segundo, que es, ya vimos cómo está un poquito el diagnóstico de esta crisis, qué la hace distinta. Ahora nos interesa saber, pues, cómo nos agarra parados, ¿no? ¿Cómo estábamos parados? Ya igual y en el podcast pasado donde hablábamos, Julián y yo explicamos que era, me gustó la frase que usó Julián, ¿no? Decía, la tormenta perfecta, ¿no? No hay cosa tal como una buena tormenta, pero sí cayó en el momento preciso para empeorar las cosas. Ya estaban mal las situaciones en el mercado en general, en la parte comercial, con las manufacturas, etcétera, y ahora cae esto. Pero tú, Rui, en la investigación que haces para Mínimo Necesario, identificas una serie de características puntuales de México sobre la economía mexicana. A ver, platícanos un poquito más de esto. Mira, respuesta corta, nos agarra muy, muy mal parados. Respuesta un poco más allá del mínimo que le estamos dando a las personas, sino el mínimo necesario, es que más allá de lo contextual, México tiene una serie de factores sistémicos que lo hacen sumamente vulnerable a esta situación. Y es que no solo hay una tasa de informalidad altísima, es decir, las personas que no se ven beneficiados de alguna especie de estado de bienestar son muchas. Cerca de 1 de cada 2 mexicanos trabaja en la informalidad, lo cual es altísimo. Es una tendencia propia de América Latina que vemos en países como Perú, en países centroamericanos, Colombia, etcétera, pero no se asemeja para nada a lo que sucede en Europa, ¿no? Digamos. Ajá. Pero además de esa tasa de informalidad, que hay que decir que no ha cambiado mucho en los últimos años, estaba checando ahí unos números y de 2005 a 2017 no se movió en lo absoluto. Es decir, no se ha movido este problema, ¿no? Pero además, hace poco en Mínimo Necesario se dijo algo súper interesante, que es que el trabajo no está cumpliendo con su función de sacar a las personas de la pobreza. Es decir, no sé si fuiste tú o el maestro Gastelum que mencionaron que en México cerca del 20% de los trabajadores eran pobres. Esa es una cifra que yo no he podido corroborar, pero sí tengo por ahí unos datos de la OCDE, donde dice que el 15% en 2011 de los trabajadores mexicanos vivían en pobreza. ¿Qué significa eso? Que trabajar no te saca de pobre, lo cual ya es bastante malo, ¿no? Trabajar formalmente incluso, ¿no? Trabajar formalmente, además, sí, perdón hay que hacer esa puntualización. Ajá. Y si a eso le sumamos que tan solo en el primer mes del COVID se perdieron casi 400,000 empleos, de los cuales la mitad en México se dividían en 6 de los 32 estados, pues ya vemos un panorama bastante complicado, ¿no? Y lo que te comentaba en esta investigación que recién hicimos es que esto es un como diagnóstico, un panorama general del trabajo en México, pero el sector empresarial, si lo vemos así, también es sumamente no frágil, sino vulnerable a lo que pueda pasar, porque normalmente cuando escuchamos en los discursos oficiales o escuchamos en la televisión, etcétera, hablar de los empresarios, como que todos nos vamos inmediatamente a pensar en FEMSA o en Bimbo o en las grandes empresas, cuando lo cierto es que en México existen más de 4 millones de unidades comerciales que son pymes o microempresas, ¿no? Entonces, pues el tener presente que esas más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas contratan a 8 de cada 10 mexicanos, pues nos hace tener como una nueva noción de empresariado que es importante que
que se salvaguarde durante esta situación, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas de todo este choro que te estoy dando, yo creo que habría que decir que el trabajo viene complicado en esta situación, dado situaciones estructurales como la informalidad o el trabajo precario que hace que las personas estén en pobreza, y los empresarios también, porque al hablar de empresarios hablamos de micro, pequeños y medianos empresarios. Déjame nada más puntualizarlo para ir con Julián. Entonces son, digamos, tres aspectos rápidos, que es que en México, uno, la economía la mueven las pequeñas empresas. Como tú dijiste, estas pequeñas empresas generan 8 de cada 10 trabajos formales. En segundo aspecto, la grandeza, digamos, o el gran tamaño del empleo informal, ¿no? Que también deja una gran parte de la población vulnerable porque no tiene acceso a los servicios formales de seguridad social. Digo, ahí hay algunos programas que también los atienden, pero no se caracterizan por su eficiencia. Y finalmente, un tercer aspecto al que no te metiste mucho, pero con el que voy con Julián, que es que hay importantes desigualdades en la distribución de los salarios. ¿Qué onda con esta cuestión, Julián? ¿Cómo ves, digamos, a grandes rasgos, que obviamente esta crisis no le va a pegar igual a todos, ¿no? No todos van a sufrirla de la misma manera. Los más afectados en la investigación que hicimos, pues como se esperaba, ¿no? Son los que tienen menos ingresos, pero también los de ingresos medios, ¿no? Por el hecho de que pues son los asalariados, ¿no? De empresas que posiblemente recorten personal, ¿no? Empresas manufactureras, empresas de comercio al mayoreo, etcétera. ¿Cómo ves esta situación tú? Pues mira, digo, para mí una situación que describe más clara la realidad que cualquier otra es el hecho de que incluso entre los billonarios hay diferencias, ¿no? O sea, tú ves la fortuna del dueño de Amazon y ves la fortuna del dueño de Microsoft y no se comparan para nada con alguien que tiene $1 billón, y $1 billón es un mundo. $1 millón es mucho dinero. Entonces, digo, si desde ahí ya existen esas desigualdades, yéndonos hacia abajo, pues bueno, está muy claro que en nivel socioeconómico medio bajo, hacia más abajo, pues digo, esta situación que estamos enfrentando, pues sí se las van a ver muy difícil y van a tener que empezar a tomar decisiones respecto a cómo gastan lo poco que tienen, ¿no? Y eso además, pues te va a afectar, creo, pues no sé, alguien que tiene un hijo en una escuela privada, por ejemplo, pues a lo mejor toma la difícil decisión de tenerlo que cambiar a una escuela pública y ya esa escuela privada se ve afectada y ahí te vas llevando la cadenita, ¿no? Pero el punto es de que sí, definitivamente en México esta situación es grave, ¿no? La desigualdad en México es muy clara y bueno, pues como comentaban hace rato, nos agarra en un momento en el que pues por más que el gobierno diga que está buscando darle la vuelta a la pobreza, la realidad es de que no ha sucedido, y no en este gobierno, o sea, en los últimos 4 o 5 sexenios, ¿no? De hecho, hay una frase que me gustó mucho cómo la escribiste, Rui. Dices, más allá de los antagonismos ideológicos, las cifras indican que en México apoyar a los pequeños empresarios es apoyar a los trabajadores. Lo cual me lleva ya para entrar al cierre de este podcast, la tercera sección de qué podría hacer el gobierno bien o mejor de lo que lo está haciendo para afrontar una situación como esta, que no es una novedad, sí es distinta, no hay una fórmula, una receta inmediata, pero sí hay cosas que los economistas han acentuado, los economistas contemporáneos sobre todo, ¿no? Que sí funcionan. Sí. Ahí me gustaría como retomar un poco de las cosas que está mencionando Julián con otro tanto de lo que había escrito, porque a mi parecer estamos en un parteaguas, estamos en un punto de quiebre que puede jugar muy a favor en el contexto mexicano del gobierno actual o puede ser una oportunidad perdida, ¿no? Porque lo cierto es que en México existe una desigualdad fuertísima, una desigualdad en muchos aspectos, ¿no? Pero considero, y esto es a título personal, no vayan a creer que esta es opinión de Mínimo Necesario, sino de Rodrigo Huesca, que es una buena oportunidad para cambiar el balance entre trabajo y capital, entre los beneficios del trabajo y entre los beneficios del capital, porque
algo que mencionaba Julián es cierto, hay grandes disparidades en cualquier decil, en cualquier nivel de ingreso, ¿no? Los billonarios son diferentes, las personas de clase media son diferentes, las personas pobres también, etcétera. Pero lo que es cierto es que en México, por ejemplo, tenemos que las personas que ganan más, solo el 20% de esas personas se llevan casi la mitad de la riqueza en ingresos, mientras que el 50% más pobre se lleva poco menos del 20% de los ingresos a salarios. Y si a eso le sumamos que el capital en México lleva mucho más porcentaje de beneficios del PIB que el trabajo, pues tenemos una situación bastante complicada, ¿no? Me parece que para 2000... Sí, perdón, ¿ibas a comentar algo? Ajá, y con este diagnóstico que es muy certero, ¿cuál es la oportunidad esta que ves? La oportunidad es, hay que inyectar dinero. Considero que es súper importante que la gente entienda que es un periodo en el que se va a tener que gastar. Mencionabas por ahí un tema importante, que es que Banxico está bajando sus tasas de interés del 6.5 al 6% a créditos, a pequeños, medianos empresarios, etcétera. Creo que eso es un factor fundamental, el inyectar dinero a inversión privada de la calle, la inversión privada del dueño de la tienda, del dueño de la lavandería, de la dueña de una pastelería, etcétera. Y si a eso le sumamos que es importante también reconocer el papel del gran empresariado, porque digo, al final es una parte importante del pastel, pues resulta evidente que lo que se necesita es evitar la confrontación y generar un poco más de, no voy a decir ni diálogos ni acuerdos, porque eso es lo que se dice en cualquier lugar de política, sino un poco más de maña, como saber de qué manera se logra que a pesar de las diferencias se genere una sinergia positiva que beneficie al gobierno en términos de recaudación, pero también genere incentivos para que las empresas grandes se queden, ¿no? Porque la oportunidad que tú, creo que es lo que me mencionabas previo al programa, ¿no? Lo que veías es si el gobierno es capaz en estas circunstancias de recaudar más e incluso, ¿no?, de dar más liquidez a los pequeños empresarios y formalizar a gran parte de la población, también esta población podría empezar a tener mayores beneficios en términos de seguridad social, y ahí se puede hacer de empezar a aprovechar la crisis económica para disminuir la informalidad y no solamente para salir a flote. Exacto. Que es que la liquidez que se inyecta a través del Banco de México, es decir, expandir los créditos, pues obviamente ahorita las empresas pequeñas, medianas y las más grandes también están en una necesidad de liquidez, necesitan para poder seguir pagando nóminas, seguir manteniendo sus operaciones, etcétera. Eso se puede lograr a través de que el banco preste más barato, ¿no? Esa es una de las maneras en las que lo puede hacer. Ese es un punto a favor del Banco de México. Ya se veía venir esto desde hace algunos meses. De todas maneras, hay otra segunda parte, ¿no?, que fue polémica. Ahí sí es donde está Julián más frente de esa batalla, que es la de, bueno, no sé si de la batalla tal cual, pero sí enterado, en este tema que se buscó de posponer el pago de impuestos y reducirlos temporalmente. Creo que es importante eso, que el sector empresarial solicitó esto no como una especie de exención, no tampoco para nunca pagarlo, sino solamente postergar eso para tener más liquidez ahorita y entonces poder mantener a flote las operaciones actuales. ¿Cómo va ese tema, Julián? Pues digo, creo que ha sido sistemático pues no diría el rechazo, pero sí el o sea, el presidente se ha desentendido prácticamente del sector privado, creo que mucho por su afán de establecer una narrativa, ¿no? Y también como de blindar un poco al gobierno de la responsabilidad de lo que pues viene, ¿no? Entonces, o sea, siento que cualquier propuesta que haga la iniciativa privada, pues se trata de la iniciativa privada y por consecuencia es negativa, ¿no? Cuando pues la iniciativa privada organizada, digamos la que vemos en los medios, pues es, digo, en el número de empresas, pues es a lo mejor el 10%, ¿no? El resto de las empresas del país, pues son las pequeñas y medianas empresas que son las que dan la mayoría de los empleos, y con el objetivo de ignorar a esas grandes, a esos como representantes del poder económico, pues termina, creo, afectando mucho al resto de las empresas, ¿no? Entonces, estas medidas de posponer el pago de impuestos y demás, pues sí, a lo mejor le doy el punto en el sentido de que, pues si a lo mejor a Carlos Slim le das este beneficio, pues no necesariamente el dinero de los impuestos que no van a llegar al gobierno los van a utilizar para bien, ¿no?
pero si lo das a una empresa pequeña de 10 empleados, 15 empleados, a esa empresa le vas a cambiar realmente la situación. Entonces siento que estás afectando a la mayoría en el afán de establecer una narrativa, ¿no? Parece que eso parece que no va a pasar, pero sería una de las cuestiones que podría hacer el gobierno. Y cierro con últimas dos, Rui, ya para darle cierre al programa. El tema de que a lo mejor te gusta, que es el aumento en el gasto gubernamental, pero no en proyectos como las macroobras del Tren Maya y Dos Bocas, sino algunos proyectos que sí impacten o vayan directo a las cadenas productivas esenciales del país y especialmente por región. Esta visión como keynesiana, ¿no?, de la economía, de ponerla a trabajar. ¿Cómo ves esa? Y la segunda, que es atraer la inversión privada, ¿no?, que también, va en otra línea, pero si no hay inversión, pues no hay nuevos negocios, y si no hay negocios, no hay empleo, y así sucesivamente. Correcto, creo que puedo añadir poco a todo lo que acabas de comentar, porque lo enmarcaste muy bien en este modelo keynesiano de aumentar el gasto, etcétera, que tiene que ver con identificar nichos muy específicos en los que se puede fomentar el empleo desde la inversión pública, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer, aparte de estos 4 puntos que bien ya mencionaste, que tiene que ver con expandir los créditos, con disminuir los impuestos, aumentar el gasto, atraer la inversión, es como empezar a desconstruir las narrativas y perderle miedo a ciertas palabras. La palabra deuda no tiene por qué ser mala, la palabra fomentar la inversión no tiene por qué relacionarse inmediatamente con la corrupción y los grandes empresarios. Creo que esta es una, otra vez, buena oportunidad en las que aumentar el gasto puede ser en proyectos productivos muy específicos que distarían mucho del Tren Maya, por ejemplo, que en realidad no beneficiaría a las clases trabajadoras, sino a las medias altas. Atraer la inversión generaría con los mecanismos de vigilancia de las empresas necesarios, realmente impactar a las personas de clase trabajadora de deciles más bajos. Entonces yo creo que el resumen sería eso: expandir créditos, disminuir impuestos, aumentar el gasto, atraer inversión. Ok, bueno, entonces ya vimos que sí se puede, que sí hay maneras de afrontar esta crisis, que a pesar de que los golpes que vienen van a ser duros y distintos según los niveles de ingresos previos en los que ya nos movamos, sí hay cuestiones muy concretas que podría estar haciendo el gobierno, hay que seguir presionándolo. Entonces, bueno, con eso cerramos la conversación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, yo nada más quisiera agregar y tomar de lo que comentó Rodrigo, ¿no? Digo, hay que cerrar con una nota, con un tono positivo, ¿no? Aunque estamos enfrentando la mayor crisis económica que seguramente vamos a ver en nuestras vidas, y que no se ha visto desde los 30, yo creo que hay 2 elementos que pueden ayudarnos mucho, ¿no?, que no existían en aquel entonces, que son la tecnología y la comunicación, ¿no? O sea, así como está cayendo de rápido la economía, tenemos muchas herramientas a la mano que antes no existían y que nos pueden ayudar a regresar rápidamente, ¿no? Entonces, digo, tratando de cerrar con un tono más amigable. Está bien, yo también soy optimista. De la crisis, pues siempre podemos salir airosos, pero sí hay que ser muy conscientes de que sin un gobierno bien plantado, bien cimentado, la situación se vuelve más difícil para todos, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo. Habría que ver qué posición se toma. Lo que ahorita no ha funcionado muy bien es justamente la incertidumbre, ¿no? Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales, por favor. Síganos ahí en Instagram. Estamos como mínimo necesario_MX. Y también, si no te has suscrito, acuérdate que lo más importante de todo mínimo necesario es el newsletter que se entrega todos los lunes. Entonces, en nuestra página web, minimonecesario.mx, mete tu correo y ahí recibirás este análisis que acabamos de hacer de una manera bien redactada, bien condensada, bien fundamentada en fuentes confiables.